a todos, sean muy bienvenidos a otra emisión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición, este programa que tengo el agrado de realizar junto con mis queridos amigos Agustín Castelá, Lucas Rodríguez y Sebastián Porrini. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre un autor muy especial, personalmente muy querido y que ha ejercido mucha influencia. No soy el único, desde luego, y de la que gracias a Dios tiene el merecido reconocimiento en torno a su obra y pensamiento. Nos estamos refiriendo, ¿sí?, al sacerdote argentino, poeta, pensador y ensayista Hugo Mujica. Brevemente vamos a referir algunos aspectos biográficos para aquellos que por primera vez, lo escuchan nombrar y poder adentrarse un poco más a partir de su vida, y nos metemos posteriormente de lleno en el libro, en la obra de la que vamos a hablar hoy. Bien, Hugo Mujica nació en Buenos Aires, en los suburbios de Buenos Aires, ¿sí?, Avellaneda, en 1942, bueno, en el seno de una familia obrera o clase media. Tuvo, ¿sí?, una infancia marcada, si se quiere, por la necesidad, por la urgencia, ¿sí?, de la necesidad, donde tuvo que trabajar desde muy chico, ¿sí?, desde los 13 años, en una fábrica de vidrio, cuando por aquel momento, y en especial en Argentina, el industrialismo estaba en su momento más importante, de más desarrollo, y bueno, desde muy jovencito fue el sostén de su familia, tras, bueno, una ceguera que tuvo su padre, y tuvo que hacerse cargo de su familia, a su vez asistiendo a la escuela secundaria nocturna. Sabemos que para la década de los 60, Mujica migró a Estados Unidos, bueno, donde vivió, ¿sí?, el gran clima cultural de esos años, formándose en artes visuales, filosofía, pero hacia finales de esa década abandonó la pintura y comenzó paulatinamente una búsqueda espiritual que lo llevó primero hacia el hinduismo y luego a lo que comúnmente se suele conocer de su obra, a la vida monástica trapense. Allí en Estados Unidos ingresó a la abadía Saint Joseph y vivió 7 años como monje bajo voto de silencio, ¿no?, continuando esta misma experiencia posteriormente en monasterios tanto de Argentina como en Francia. A partir de allí y luego de esta experiencia, la escritura se ha convertido el centro, ¿sí?, de su pensamiento y de su obra, desde luego.
De regreso a la Argentina, estudió filosofía, antropología y teología. Fue ordenado, ¿sí? Como decíamos al principio, fue ordenado sacerdote y luego eh, dejó la tarea parroquial para dedicarse por completo a la escritura y a la docencia, ¿no? Eh, Dando lugar así a una obra inmensa, muy vasta, que, bueno, atraviesa la poesía, el ensayo, cuentos, narrativa, donde, bueno, el centro eh, de su escritura tiene que ver en torno a la experiencia del silencio, la interioridad y, por supuesto, la vida espiritual. Entre su extensa obra, por mencionar simplemente algunos libros de poesía, ¿sí? Por mencionar algunos como por ejemplo Brasa Blanca, Paraíso Vacío, eh, Sed Adentro y Siempre Después el Viento, ¿sí? Que aquí tenemos este ejemplar. Eh, no es un poeta en el sentido clásico, ¿sí? Eh, o de la métrica clásica, eso quise decir, ni tampoco es el poeta, ¿no? De estilo libre, que cualquier cosa es poesía. Eh, Diríamos que es una poesía casi mística, ¿no? Por eso se sale de ambos extremos, ¿no? También aquí, Cuando todo calla, ¿sí? Libro de poesía, una antología poética, perdón, que ha salido recientemente por la editorial El Hilo de Ariadna, recientemente hace unos años, pero es bastante contemporánea. Bueno, también ensayos como La palabra inicial, más, uno de sus ensayos más conocidos, ¿no? En torno al pensamiento de Heidegger, Flecha en la niebla y El saber de no saberse. Aquí también tengo otros ensayos, Kiri Ellison, ¿sí? Texto en torno a la meditación cristiana, y Kenosis, Sabiduría y compasión en los Evangelios. Pero la obra de la que estaremos hablando el día de hoy no es ninguna de estas, sino El camino de la palabra. Es un ensayo en torno al derrotero de la palabra a lo largo de la historia, ¿sí? Desde la manifestación divina hasta nuestros tiempos actuales. Bien, sin más preámbulos, me parecía importante esta introducción para quienes no conocen a Hugo Mujica, por primera vez se topan con él, les sea un poco más grato su ingreso. Si hay una muestra notable de lo que implica la vida en la modernidad, ello queda manifestado en lo que se dice y en lo que no se dice, o en rigor de verdad, lo que no puede decirse. Es decir, cada época tiene inexorablemente su palabra escuchada y a su vez su palabra negada, ¿no? La nuestra, dice Mujica en el primer capítulo de este libro, la nuestra lleva impregnada la imagen, ¿no? Y no la palabra, y
Y llevar la imagen impregnada implica llevar con ella el número, ¿no? La cifra, el código, el reino de la cantidad, como diría otro maestro, René Guénon. Mujica asevera que nuestro hombre contemporáneo, esto nos incluye a todos, desde luego, y como nunca antes en la historia de la humanidad, ha generado una cerrazón tan estrecha que ha perdido la capacidad de oír, que ha dilatado por completo sus pupilas, ¿no? Este hombre, todos nosotros, es aquel que todo lo ve, ¿no? Que tiene todo a su alcance, todo está en sus manos, ¿no? Pero que ya no se asombra por nada, ¿no? Ha perdido la capacidad de asombro, ¿no? De la que tanto nos hablaban los griegos, ¿no? Ya no pierde, ya mejor dicho, ya ha perdido la capacidad de admiración, ¿no? Ya no admira nada. Es decir, nunca va más allá de su mero devenir. Es aquel que todo lo oye, que todo lo ve, a lo que todo tiene acceso, pero que ya no escucha. Tal es así que una y otra vez escuchamos constantemente la misma pregunta, y en especial con aquellas disciplinas filosóficas, religiosas y metafísicas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Nuestro hombre contemporáneo, ¿sí?, solo se preocupa por lo pragmático, por lo útil, por lo beneficioso. Es decir, lo utilitario ha devenido emperador, ¿no? Y como tal, como emperador moderno, ya no indaga lo que es el ser de las cosas, sino lo que tiene, la cantidad, ¿no? Es decir, nuestro hombre, continúa Mujica, solo ve lo admirable en lo dominable, ¿no? Y esto genera un estado mental en el cual todo está separado, en el cual se pierde, ¿sí?, toda posibilidad de unión en un religar, ¿no? En un religar trascendente. Es decir, todo está frente a ellos, ¿no? El mundo entonces deviene así, frente al sujeto, enfrentado al objeto, ¿sí? La clásica separación que en especial tenemos en la historia de la filosofía, de Descartes en adelante, ¿sí?, con Kant posteriormente y demás. Nace así, entonces, si se nos permite la expresión en cuanto a esta peculiaridad histórica, un sujeto desprovisto de raíz, ¿no?, de comunidad, de relación, de común unión, ¿no? Es decir, un sujeto convertido a objeto, ¿no? Esta manifestación tiene como principal impulso la pretensión de imponerse como definición de la realidad misma. Esta postura es enteramente, ¿no?, materialista, donde todo es y deviene materia. La psiquis, el alma o el espíritu
no son otra cosa que meros subproductos derivados de la materia. Incluso sí, es un materialismo que se infiltra, vamos a decir así, en el campo de la religión, donde todo se convierte en un mero hacer, ¿no? En la praxis, en pura acción, en planear, ¿no? Tal es así que, bueno, podemos verlo prácticamente en todo lugar, en todo momento, hasta el espíritu, hasta las actividades espirituales o prácticas espirituales son concebidas como una energía más, e incluso la oración como mera relajación, ¿no? Como mera meditación. Así entonces la totalidad de la realidad queda reducida inexorablemente a la materia. Entonces es un materialismo mecanicista donde todo debe funcionar, ¿no? Todo debe ser imagen y semejanza del aparato, ¿no? Donde todo debe ser explorado y explicado, ¿no? Incluso el lenguaje queda imbuido también en esta reducción funcionalista. Cuando la ciencia interpreta la palabra como mero signo, ¿no? como simple utilitarismo. En este sentido, Mujica advierte que si la primera fase de la tecnociencia fue la extensión, él lo dice un tanto poéticamente, ¿no?, del músculo humano bajo la energía, la segunda de esta fase fue la extensión de la mente bajo la informática, ¿no? Me parece que esto está a la orden del día, ¿no? Con inteligencias artificiales, robots y un largo etcétera, ¿no? Entonces, así el lenguaje se convierte meramente informático, deviene meramente en información. La palabra entonces, ¿sí?, pierde su elemento primordial, ¿no?, su pertenencia a la escucha, su fuente primigenia. Deviene entonces en mero código sin mensaje, en un lenguaje que parece que no habla, ¿no? Bien típico de, vamos a decir así, de los neologismos, o bueno, de la lengua que padecemos hoy día, ¿no? Que pareciera ser ciertamente neutral, un lenguaje llano, que no dice nada, ¿no? Que no hay ningún tipo de profundidad, es meramente técnico, informático, utilitario. Son códigos, no hay lengua, ¿sí? No hay lenguaje. Entonces, el paradigma válido de conocedor de la verdad, bueno, como decíamos recién, queda reducido al logos técnico, va a decir Mujica, ¿no? Que se erige así como modelo.
y más aún deja de ser método, esto lo que comentaba recién de la supuesta aparente neutralidad, deja de ser método, metodología, para convertirse en ideología o poder, o en ideología del poder, ¿no? Es decir, se convierte en juez y juicio sobre la realidad, ¿no? Pero por esa imposición cientificista se yergue, ¿sí?, como el centro del argumento de autoridad, de tal modo que, bueno, escuchamos una y otra vez términos tales como no está científicamente comprobado, ¿no? Como el sumum de la veracidad de nuestros días, ¿no? Desde luego, y volvemos a remarcar este punto de vista que ya en varias ocasiones lo hemos mencionado, pero nunca viene mal volver a remarcarlo. Desde luego que no se trata de negar la ciencia, ni mucho menos la razón, y menos aún en su sentido más tradicional de esta acepción, ¿no?, de la ciencia, sino que este logos técnico, como lo llama Mujica, y la razón puedan reconocer su límite, ¿no? Y puedan desarrollarse y actuar dentro de sus respectivos campos, no acaparando o imponiendo así la totalidad de la realidad. Por eso el camino de la palabra, o en el camino de la palabra, el hombre en el acto de nombrar, es el ser quien se dice en la palabra, cuando por el contrario, en el decir, es la palabra la que intenta decir al ser, ¿no? Es una inversión, ¿no?, que silencia la voz del ser de las cosas. Por otro lado, y continuando con este razonamiento, cuando la vida se torna fundamento, habita en una dimensión que es creación, ¿no?, ya que este crear va marcando lo ya creado, lo que ya está antes de que nosotros lleguemos a este mundo, ¿no? Este plano es lo que llamamos realidad, ¿no? Entonces, la conceptualización que podamos abstraer de la realidad son apenas vestigios, ¿sí?, del constante movimiento vital de la vida, que es imposible que se agote, ¿sí?, en lo expresado. Lo captado, entonces, dista por muy lejos de ser la totalidad o la originalidad de la realización de lo real, ¿no? Por eso, y no en vano, Mujica es poeta, ¿no? Los poetas, bueno, no todos desde luego, pero generalmente los grandes poetas, ¿sí?, los grandes poetas de la historia de la literatura,
son muy conscientes de esta imposibilidad de decir todo con la palabra. ¿Sí? Por eso también la desesperación, o mejor dicho, ese intento de, o esa desesperación queda subsumida o sublimada a través de la poesía o incluso en el arte, ¿no? De esa imposibilidad de poder expresar lo que ocurre en la realidad, bueno, queda de algún modo expresada en el arte. Bueno, pero con los poetas en especial esto está a las claras, ¿no? Aquí Mujica es un gran poeta en ese sentido. Entonces, cuando vivimos aceptando que no es posible, ¿sí?, abarcar toda la realidad, vivimos abiertos o estamos sí, en estado de apertura al misterio, a la totalidad de lo real. Podemos ver entonces como nuestra época contemporánea ha preferido el número al nombre, la distancia al encuentro, ¿no? Si nos figuramos un poco el paso del medioevo a la modernidad como el paso del símbolo al signo, de igual modo podemos figurarnos el paso de la modernidad al nihilismo actual como el paso del signo al número, o como de la sabiduría al conocimiento, del conocimiento a la acción, o como de las facultades cognitivas, del paso del intelecto intuitivo, aquella capacidad de leer dentro de las cosas, el interior de la realidad, de captar el sentido, al de la razón abstractiva, la captación de leyes estructurales de la realidad, hasta llegar a la voluntad operativa, la dominación, la utilidad de la realidad. Con esto dicho, es bastante fácil comprender cómo el cientificismo es quien dicta sus propias leyes o sus propios medios, es decir, ser ella misma su propio fin, ¿no? Creando sus propias leyes del bien y el mal, ¿no? Definiéndolo con total autonomía, y también por esa razón, ¿no?, aunque parezca paradójico, resulte ser relativista, ¿no? Si tiene que estar constantemente definiendo qué es el bien y el mal, bueno, evidentemente se cae en un relativismo absoluto en torno a la lectura de la realidad, ¿no? Y también razón por la cual hoy la tecnociencia tiene más poder que el poder que el hombre tiene sobre su propio ser, ¿no? Bueno, para decirlo sin medias tintas, la esencia del mundo moderno, su corpus tecnocrático, amenaza la esencia misma del hombre, ¿no? La esencia del nihilismo, fundamento de la vida contemporánea, se cifra y condensa en el número, ¿no? Y como número, como cantidad, se alza en amenaza a la esencia del ser humano, es decir, a la palabra, destruye o ataca a la palabra.
Entonces Mujica nos dice, y por supuesto estamos de acuerdo, que todo atentado al lenguaje es por ello un atentado a la esencialidad de lo humano, a su raíz y su despliegue. De esta manera, el hombre va dejando paulatinamente de ser hombre, de ser su manifestación en el logos del ser, para reducirse a mero gesto, a un mero hacer, a solo praxis. Entonces, bueno, el hombre ha llegado a hacerse como Dios, ¿no? Instaurando sobre la tierra su propia luz, ¿no? Que desde luego es una luz absolutamente artificial. Ahora bien, sobre lo caótico y sobre toda esta confusión, aparece la palabra creacional, ¿no? La creación de la palabra, que es capaz de salvación. La palabra que dice al ser. La palabra que es el ser. Aquí Mujica ya, luego, si se quiere, de este diagnóstico del mundo moderno o contemporáneo, comienza todo un despliegue, si se quiere, de la historia de la palabra dentro de la manifestación de lo sagrado, aludiendo a que el Génesis es la primera manifestación divina, la creación de la palabra de Dios revelada. Dios pronuncia la palabra y el Espíritu la manifiesta siendo la luz, ¿sí?, de la palabra. Aquí es donde espíritu y palabra se encuentran o son una misma cosa, y en la palabra de la creación es nombrado el hombre, pero es algo más que nombre, ¿no? Porque está llamado a responder, está llamado al diálogo, es creado entonces como un ser dialogal. El hombre es un ser en diálogo. Desde el origen, el hombre y la cultura se corresponden mutuamente. La manifestación de lo sagrado, lo divino, de Dios, es el que presenta al hombre su creación, su obra, para que el hombre lea en ella la palabra, el texto de la creación. Y allí, sin tener que inventar nada, dé nombre a las cosas, para cultivar la creación, ¿no? De ahí vemos muy claramente, ¿no?,
cultura refiere a un cultivo. Y entonces, a partir de cultivar la creación, haga de ella misma la cultura, ¿no? Esto un poco lo hablamos en aquel programa que dedicamos a la cultura, o a qué es la cultura. Sin embargo, en esta relación natural de esta comunicación, bueno, se entromete una voz exterior, discordante. Es la voz del presente, ¿no? Del propio yo, que se nombra a sí misma, que se repliega en su ensimismamiento y pierde la totalidad de la unicidad, de común unión, de religar. Es en definitiva la seducción del poder, ¿no? Que susurra constantemente abandonar la justa y correcta obediencia, la escucha, la creación. Es decir, serán como dioses, ¿no? Entonces, el hombre ya no quiere nombrar, o no puede nombrar, no quiere escuchar la voz divina, la voz trascendente, la voz de Dios, sino que quiere decir. No está en condiciones mentales, producto de la cerrazón, de querer responder al diálogo con la creación, sino que quiere imponer, quiere decir y decidir por sí mismo. Decidir por sí mismo incluso el bien y el mal, ¿no? El relativismo cientificista del que hablamos hace un instante. En adelante, el hombre, bueno, naturalmente va a hacer su propia negación. Ya no es la tarea divina, sagrada, la que debe emprender, sino la propia. Bueno, la de la civilización, ¿no? Mujica dirá que ya no es cultivar el Edén, sino construir Babel, ¿no? El intento de llegar a los cielos, ¿sí?, mediante la civilización o mediante Babel, es el esfuerzo de cubrir la grieta del pecado original. Y allí reside, ¿no?, la esencia del humanismo, ¿no? Edificar todo sobre la voluntad de poder. Ahora bien, en cuanto a esta voluntad de poder y la creación, ¿sí?, de la historia del hombre, Mujica nos dice que Dios, Jesucristo, quiso transgredir el curso natural de la historia desnaturalizada por el pecado del hombre
interviniendo, bueno, salvando, ¿no? La religión entonces no es la marcha del hombre hacia Dios, sino la venida de Dios hacia el hombre, ¿no? Del advenir, ¿no? Del adviento, ¿no? Dios dirige la palabra a los hombres por medio de hombres. Tras la maldición que Adán sembró sobre la tierra, bueno, resuena la bendición de Dios sobre Abraham, el llamado, ¿no? La vocación. Abraham debe partir hacia lo otro, al ámbito de la creación o del crecimiento. Y aquí entonces, en relación a lo que decía recientemente, la experiencia religiosa comienza a ser móvil, ya comienza a ser algo vital. Entonces tenemos que Abraham deja su espacio y se interna en el tiempo, pero en un tiempo que ya deja ser repetición, diríamos hoy contemporáneamente rutinario, sino meta, objetivo, destino. Ahora ya tiene un sentido, ¿no? Es el tiempo hecho sentido que se hace historia. Es el nacimiento, ¿sí? de la historia. De la historia hecho sentido, ¿no? Esta es una pregunta bastante común y, bueno, ciertamente difícil de responder, que Mujica la responde maravillosamente en torno a si la historia tiene sentido o no, o si avanza hacia determinado lugar, si no avanza a determinado lugar, etcétera, etcétera. Dios no es el Dios, ¿sí? de su predestinación, sino el de su destinación, ¿no? Es decir, que la promesa de Dios ocupa el lugar de sus proyectos humanos, ¿no? De sus acciones. Desde entonces, toda la historia es la promesa de Dios. Toda experiencia de Dios implica, o toda experiencia divina, sagrada, trascendente, implica, ¿no? La ruptura del propio proyecto de vida. Dios entra en nuestra vida, lo sagrado ingresa en nuestra vida como creación, como irrupción de novedad, ¿no? La palabra de Dios, dice Mujica, es extraña, ¿sí? en determinadas épocas, y nadie puede forzarla, y tampoco, o también mejor dicho, en determinadas épocas es silencio y también nadie debe forzarla, ¿no? Esto en relación a profetas y falsos profetas. Para el lejano oriente, el silencio ha sido camino y meta de su peregrinar hacia el absoluto, ¿no? El silencio como fundamento último de la realidad. Dios es silencio y podría no serlo, ¿no? Su atributo es ser el uno, la totalidad,
en donde el camino hacia Él será una reducción hacia la unidad. Los cristianos compartimos con el Oriente la concepción de Dios como unidad, pero encontramos en la unidad de Dios una unidad viviente, ¿no? La unidad de la Trinidad. El Dios trinitario puede mantener la unidad en medio de la relación. Para la tradición cristiana, Dios no es silencio. Dios ha elegido no serlo, eligió ser comunicación, ¿no? Es decir, Dios ya se ha manifestado, ¿no? Cuando muchas veces creo yo, ¿no?, modestamente, un tanto puerilmente se preguntan por qué Dios no actúa, por qué Dios no interviene, ¿no? O por qué permite el mal. Estoy muy lejos de poder responder eso, desde luego, pero y siguiendo a Mujica y tantos otros pensadores, teólogos, filósofos, bueno, la divinidad ya se ha manifestado. Dios ya se manifestó, ¿no? Cuando San Juan menciona en el Evangelio, ¿no?, al Logos, que generalmente traducimos como palabra, es consciente de usar uno de los significantes con más connotaciones y sugerencias. El término palabra nos inserta en la tradición de la teología de la palabra de Dios, ¿no? La reflexión sobre la creación y revelación por medio de la palabra. Esta palabra divina no solo une la eternidad con el tiempo, sino que recapitula y origina toda palabra que Dios dirigió a los hombres, ¿no? Todo fue creado no solo a través de la palabra, sino en ella. Todo es expresión, revelación, no hay nada fuera de ella. Todo lleva la impronta del Logos. En todo ha dejado su impronta al verbo, y por ello todo remite a él, ¿no? La palabra, ¿sí?, no vino a juzgar, sino a salvar, ¿no?, a traer vida. Son los hombres mismos ante la palabra quienes se juzgan a sí mismos según juzguen, ¿no?, a la palabra. Aceptar la palabra, acoger el don de Dios, de lo divino, de lo sagrado, de lo trascendente, al abrirse a la palabra que irradia apertura hacia los hombres y hacia lo divino, tal apertura es ser hijo de Dios, ¿no? Es participar de lo sagrado, de lo trascendente.
es llegar a ser, es nacer de lo alto. Bueno, hasta aquí esta modesta presentación del querido Hugo Mujica, un poeta del silencio y de la intemperie, un autor cuya vida y obra se entrelazan en una misma búsqueda atravesada, ¿no?, por la experiencia mística y el pensamiento filosófico. Esperamos que haya sido de su agrado, que puedan conocer y leer y maravillarse con Hugo Mujica, tanto desde su poesía, su narrativa, sus ensayos, su pensamiento tan incómodo desde donde se lo quiera desde donde se lo quiera observar, perdón, y puedan darse este gran placer, ¿no?, de tener cierto, ¿cómo decirlo?, pensador desde lo místico en nuestros tiempos contemporáneos, ¿no? Así que, bueno, Hugo Mujica hasta aquí. Les agradecemos a todos por haber llegado hasta aquí, y nos reencontramos en la próxima emisión de Los Otros. Muchísimas gracias. Hasta luego.